Vamos a empezar puntualmente. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Más Consulting. Mi nombre es Daniel Ureña, socio fundador de Más Consulting en España. Y bueno, queremos daros las gracias por acompañarnos. Hemos organizado esta nueva cita en la que hemos reunido, yo creo que a un plantel de grandes expertos y grandes conocedores del mundo de la comunicación. Vamos a hablar de comunicación de crisis y para eso hemos convocado a responsables de comunicación de grandes compañías nacionales, internacionales, y estamos convencidos de que va a ser un webinar muy interesante. Va a estar moderado por mi compañero y amigo Fran Rosillo, director del área de crisis y risk management de Más Consulting. Él se va a encargar de presentar a nuestros ponentes, a los que yo agradezco personalmente que hayáis aceptado nuestra invitación. Y bueno, seremos, como siempre, muy puntuales. Tendremos, en este caso, 1 hora y cuarto. Así que, por mi parte, nada más. A todos los que nos estáis viendo, podéis participar haciendo llegar vuestras preguntas a través del chat. Luego, esta conversación la publicaremos en redes sociales, que sabemos también que hay mucha gente que luego nos sigue a posteriori. Así que, por mi parte, nada más. Y os seguiremos informando y convocando a nuevos webinars. Y anticipamos que posiblemente no, vamos a hacer un próximo webinar de aquí a unos días sobre inteligencia económica, que seguramente va a ser también muy, muy interesante. Así que por mi parte nada más. Fran, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues yo creo que sin más preámbulos vamos a ir presentando a los diferentes panelistas que tenemos hoy. Un panel, como bien has comentado, que es un auténtico lujo. Profesionales con mucha trayectoria en el mundo de las relaciones públicas, la comunicación, también las relaciones laborales y las relaciones institucionales, ¿no? La primera invitada del día de hoy es Lara Vadillo, es directora de Comunicación y Relaciones Externas del Grupo TIA. Anteriormente, dentro del mismo grupo de distribución, ocupó el cargo de responsable de Comunicación Externa y Coordinación entre países. Comenzó su andadura profesional como periodista económica trabajando para medios como Expansión, Actualidad Económica, CNN Plus o 4. Antes de entrar a trabajar en Día, fue también directora de cuentas de la agencia DEPA. Lara es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado el Programa Superior de Gestión Empresarial y Dirección de la Comunicación de IE Business School. Nuestra segunda invitada del día de hoy es Paloma Cabral. Paloma Cabral es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de McDonald's España. Cuenta con una gran experiencia avalada por más de 20 años en el ámbito de la reputación, la marca y la comunicación corporativa. Ha desempeñado relevantes responsabilidades a nivel nacional e internacional en países como México o Reino Unido, y hasta su incorporación en McDonald's España ha desempeñado el cargo de directora de Comunicación Corporativa y Relaciones con Pacientes para Sandoz, en Iberia, división del Grupo Novartis, donde asumió el reto de crear el propio departamento. Con anterioridad ha desarrollado su trayectoria profesional en compañías líderes en consultoría de comunicación, como directora de cuentas de agencias como Ogilvy, Burson Marsteller o Weber Shandwick. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta además con un máster en Art Management por la Universidad de Londres y un Senior Management Program en IE Business School. Juan Carlos Rivas, nuestro tercer invitado de hoy, es director de Recursos Humanos, responsable de Comunicación Interna de Saint-Gobain Glass España, Saint-Gobain Building Glass España y Portugal. Juan Carlos acumula una dilatada experiencia en el campo de las relaciones laborales y la comunicación interna. Es actualmente el director de Recursos Humanos de Saint-Gobain Building Glass, multinacional francesa líder en los mercados de la construcción y la fabricación de vidrio, presente en todos los mercados mundiales, con una fuerte presencia en nuestro país. Juan Carlos ha pasado por gran parte de las sociedades del Grupo Saint-Gobain, fue jefe de Asuntos Sociales y direcciones centrales en Saint-Gobain Cristalería, fue director de Asuntos Sociales y Comunicación en Saint-Gobain Banner, también director de Asuntos Sociales en Saint-Gobain Transformados, y antes de su etapa ligada a la multinacional francesa, fue también técnico en Administración de Personal en Deloitte.
es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Carlos III, máster en Dirección de Recursos Humanos por IDE-CESEM, Instituto de Directivos de Empresa Business School y es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales por IBECOM. Y por último, nuestro último invitado del día de hoy es Alejandro Kowalski, director de comunicación de Telefónica España. Alejandro en la actualidad ocupa ese cargo y también es director en el área de comunicación de Telefónica Global. Comenzó su carrera profesional como redactor en el periódico Diario 16, posteriormente trabajó en la Comisión Europea y fue corresponsal en Los Ángeles para varios medios de comunicación. En su etapa en Estados Unidos se incorpora a la agencia multinacional de comunicación Burson Marsteller en su sede de Miami, asesorando a empresas como Club Med, SAP, AT&T, las famosísimas cervezas Miller o la Federación de Golf. En 2003 se traslada a Madrid como director de Burson Marsteller en España, donde como consultor de comunicación, marca o publicidad trabaja para clientes como HP, Fagor, Severiano Ballesteros o Turismo de México. Entre el 2006 y el 2012 desempeña el cargo de director de comunicación y marca en Banco Pastor, para posteriormente, tras la integración de este en el Banco Popular, ser nombrado director de comunicación del Banco Popular. De la entidad bancaria saltaría posteriormente a director de comunicación global de Naturgy, multinacional energética que todos conocemos, donde ocupó el cargo hasta 2020, momento en el que se incorpora muy recientemente a Telefónica. Fue fundador y primer presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación en Galicia entre el 2010 y el 2012 y miembro del Consejo de DIRCOM España. Alejandro es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por Sussex University en el Reino Unido y máster en Dirección de Marketing por ESADE. Tiene además experiencia docente como profesor en varias universidades y centros de posgrado españoles. Bueno, ya vemos que tenemos delante un elenco de excelentes profesionales con una trayectoria muy dilatada. Para mí, personalmente, que seré quien voy a moderar toda esta sesión, es un auténtico privilegio poder moderar un panel con tantísimo nivel como acabamos de ver en los perfiles de todos nuestros panelistas. En primer lugar, quería hacer una brevísima introducción, porque claro, con todo esto de la nueva distopía esta que supone el COVID, hemos perdido un poco quizá el foco de qué es esto de la comunicación y la gestión de crisis, ¿no? Que en su mayor parte se trata de prevenir y se trata de una serie de procesos, ¿verdad?, que tenemos que trabajar previos a la propia situación o el propio escenario de crisis cuando éste se da. Entonces, me gustaría hacer una brevísima introducción para resaltar que en cualquier situación, digamos, que tenemos que afrontar dentro de una compañía hay unas fases previas y una fase que es la fase de respuesta. En concreto, siempre tendríamos tres fases muy bien definidas. Una primera fase de diagnóstico en la que, mediante diferentes procesos y herramientas, identificamos los potenciales riesgos a los que una organización podría tener que enfrentarse. Una segunda fase, que es la fase en la que preparamos a la organización, en la que la organización se estructura para hacer frente a esos riesgos a través de los conocidos comités de crisis. Preparamos además todo lo que es la documentación que la organización podría eventualmente tener que necesitar ante un escenario de crisis, y también se forma a los equipos y a los diferentes portavoces. Y una última fase, que es la que todos, digamos, hemos presenciado en estos 3 meses, que es la fase de respuesta, en la que si en la fase de preparación las cosas se han hecho de una forma adecuada, se utiliza todo ese potencial que hemos preparado para responder frente a la opinión pública con precisión, con datos de interés, con buenos materiales de comunicación y sobre todo con mucha premura, que es lo que nos permite el haber estado preparado. Y bueno, y después de esta breve introducción, me gustaría ya ir lanzándole temas a nuestros invitados de hoy, y el primero de todos es, pues bueno, el evidente, ¿no? ¿Cómo habéis vivido, digamos, primeras impresiones de cómo habéis vivido esta crisis de
del COVID, qué enseñanzas os ha traído en líneas generales, ¿vale? Un poco pues para romper el hielo y luego ya entraríamos en materia un poquito más técnica. Pues, Empezamos Fran, voluntarios. Alejandro, que te veo que tienes ya que ganas. me pusiste... Sí. Pues yo creo que todo el mundo lo hemos vivido con intensidad. El Teams y el Zoom y todo esto se ha convertido en parte de nuestra vida de la noche a la mañana. Y el trabajar en casa y el teletrabajo. Pero más allá de eso, que es algo que sabemos todos, yo creo que desde el punto de vista de comunicación y comunicación de las empresas, que es de lo que estamos hablando aquí, lo que hemos visto es que, por lo menos en mi caso, y yo me he pasado una parte del encierro en Naturgy y otra parte del encierro en Telefónica, porque Telefónica me contrató en medio del encierro, o sea que he vivido lo que ha sido esta etapa en dos empresas potentes, grandes y de sectores diferentes, pero yo creo que lo más importante es al final la guía del líder en la comunicación y la sensibilidad que él tiene hacia el papel que tiene que jugar esa gran empresa en buscar soluciones y en aportar a la salida de la crisis. Yo lo he visto tanto en Naturgy, con Paco Reynés, como en Telefónica, con José María Álvarez Payete, que los dos han mostrado una enorme sensibilidad y han puesto sus empresas al servicio de la sanidad española, al servicio de la administración española, y eso después nos toca a nosotros, a los de comunicación, articularlo y decirlo si es necesario decirlo. Pero y en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Telefónica, sí era necesario cuando nosotros lo que ofrecíamos era ayudas a los autónomos, ayudas a los particulares, ayudas de comunicación en todos los aspectos y de la conectividad que ha tenido España, y gracias a ella hemos conseguido trabajar todos. Estamos ahora haciendo este teletrabajo porque las redes de Telefónica han respondido como todos esperábamos que respondiesen, que no ha sido noticia, la noticia hubiese sido que no habían respondido como todos esperábamos, cosa que no es igual en el resto de Europa. En Alemania o en otros países, la administración de esos países han tenido que pedir, por ejemplo, a la Telefónica de allí o la Netflix, han tenido que pedir que bajen la calidad de su entretenimiento y de sus películas porque sus redes no estaban preparadas para dar este servicio. Pero al final yo creo que lo fundamental es que tengas un líder con visión, un líder con sensibilidad y un líder que pone a su gran empresa. Creo que ahora todas las grandes empresas tienen una responsabilidad para contribuir a la salida de esta crisis. No quiero hacer aquí halagos a mis dos empresas, pero la verdad es que los dos presidentes han visto eso y han tomado partido en esa salida de la crisis. Y yo creo que poner los caballos a que eso funcione es gran parte de la comunicación realizada. Y eso es comunicación ganada y lo ganas simplemente por esa sensibilidad. Y es el líder el que gestiona estas crisis. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Yo tengo muchas ganas de saber el caso de Lara, ¿no? Los supermercados al principio fueron un hervidero, ¿no? Todo el mundo iba allí a comprar todo tipo de suministros porque parecía que el mundo se acababa mañana, ¿no? ¿Cómo vivisteis esos primeros momentos? Tuvo que ser muy difícil, ¿no? A nivel de comunicación también. Bueno, pues en línea un poco con lo que comentaba mi compañero Alejandro, efectivamente todo muy intenso y desde el primer momento en nuestro sector y en el caso de Dia, lo que sí tuvimos clara era cuál iba a ser nuestra prioridad, que era la de servicio público. Efectivamente, durante los primeros días donde todavía no existía el confinamiento, incluso antes ya teníamos señales a finales del mes de febrero, pequeños cambios en las tendencias de consumo. El online ya por aquel entonces empezaba a repuntar y eso también, por otra parte, Fran nos permitió
prepararnos quizá de una forma más anticipada, porque bueno, los comités de trabajo de crisis, tanto en España como en otros países, estamos en Portugal, en Argentina y en Brasil, nosotros fuimos un poco los cabecillas por tener aquí la mayor parte del negocio, pero también por ser, lógicamente, grupo, pues íbamos ya viendo tendencias y cambios y señales que nos decían aquí va a pasar algo. Y lógicamente, pues las primeras reacciones, más que de comunicación, fue interna a la hora de preparar a los equipos. Luego, prioridad absoluta a nivel operativo, eran las tiendas y los almacenes los que había que reforzar. En aquel momento no era tiempo de comunicar, era tiempo de reaccionar y de poner en las tiendas todo el producto que se tenía. Se hizo mucho trabajo en los primeros días a nivel institucional para que especialmente los ayuntamientos nos permitieran, por ejemplo, descargar, en lugar de un camión que descargamos al día, 2 o 3 para dar esa tranquilidad a la ciudadanía de que había producto, porque ellos podían ver que el producto no estaba en las tiendas, pero los almacenes estaban llenos, y el reto era llevar ese producto de los almacenes a las tiendas. Y luego también ese liderazgo que decía Alejandro, pero yo creo que también en los equipos. Es decir, fue muy importante que el líder del equipo de e-commerce reaccionara con su equipo, que el líder de comercial reaccionara con su equipo, que el líder de operaciones reaccionará con su equipo, y todo, bueno, pues el gran ejército que tenemos de supervisores de las tiendas, que al final son los gestores de los equipos de las tiendas, que se pusieron al frente y que lógicamente pues estuvieran en esa batalla que fue muy dura los primeros días. Luego llegó ya el momento de comunicar en externo de lo que se estaba haciendo, de lo que se quería transmitir a los clientes, pero también daros cuenta de una cosa, es que nosotros estábamos actuando en un timing prácticamente de horas, especialmente cuando salió el Real Decreto del estado de alarma. Todos lo hemos vivido. El boletín oficial del Estado se publicaba, el Real Decreto, a las 12 menos un minuto de la noche. Nuestras tiendas se abrían a las 9 de la mañana, con lo cual teníamos solamente 8 horas para poner los 2 metros de distancia, para poner toda la cartelería en tienda, y para nosotros esa fue la primera comunicación externa que hicimos, primero con nuestros empleados y luego de cara a los clientes. Desde luego fue un reto muy interesante, y ahora es muy curioso porque lo estamos viendo cómo se está adaptando el resto del comercio, y ojalá, ¿no?, nuestra experiencia les sirviera para que esta adaptación de ellos pues sea también lo más rápido posible y lo más exitosa posible. Sin duda. Bueno, yo, Fran, perdona, por apoyar lo que ha dicho Lara, soy cliente de Día porque tengo un día aquí abajo, justo debajo de mi casa, y he de decir que la comunicación que hizo Día y la entereza y buena disposición de todos los que están en el Día ha sido encomiable. No, impresionante. Bueno, ahí tienes a un cliente orgulloso, ¿eh? Nuestros empleados han sido realmente los grandes valedores de nuestra comunicación. Bueno, pues eso es la comunicación que ha conseguido Día, que también seguro que es en Mercadona, seguro que es en Ahorra Más, sí. y en el Corte Inglés, pero vamos, yo es que tengo Día acá abajo. O sea que... Y los dos invitados que nos quedan, tanto Juan Carlos como Paloma, bueno, vuestros sectores han sido algo diferentes, ¿no? Han tenido un frenazo como de golpe, ¿no? Porque cómo se produce, por ejemplo, Juan Carlos, en una fábrica, en un horno de vidrio, en el que tenemos que sacar, ¿verdad?, parabrisas, o tenemos que sacar vidrio para la construcción con empleados que trabajan tan cerca, ¿no? Debe ser complicado al principio eso, ¿no? Sí, bueno, lo primero que quería era daros las gracias por la invitación y poder compartir con vosotros pues, un rato y aspectos importantes de la comunicación. Yo creo que un poco decías cómo lo hemos vivido, pues yo creo que tanto a nivel personal como a nivel societario, con una primera fase de incertidumbre, una primera fase de preocupación. A nosotros, honestamente, y luego imagino que tendremos tiempo, sí que estábamos preparados en el sentido de tener la planificación, ¿no? Un Business Continuity Plan, tener un manual de crisis, tener los equipos preparados, pero aún así es cierto que la globalidad y la velocidad con que se ha producido no
no se podía o no hemos podido preverla con esa situación. Si bien es cierto, sí que hemos, como organización, como grupo, empezamos a trabajar porque ya teníamos input de la cosa, como decían mis compañeros, podía venir en esta línea, y ya empezamos a prohibir elementos como viajes y a trabajar en un sector, en un mundo que es un mundo industrial, y en nuestro caso es proceso continuo. Eso quiere decir que no se puede parar la actividad del horno, es decir, nosotros no podemos llegar y decir, bueno, decidimos hoy no continuar, paramos las máquinas y volvemos cuando finalice, sino que las máquinas son de proceso continuo, y en caso de que no decidiésemos parar, no habría posibilidad de reanudar la actividad, y tendríamos que iniciar con una gran obra por encima de los 50 millones de euros. Entonces, lo que tuvimos que hacer para nosotros fue un reto importante, una comunicación muy rápida, muy ágil. Como decía Lara, en algunos momentos con el orden real decretos que se van produciendo, salían los fines de semana, incluso los domingos, y nosotros teníamos, como digo, proceso continuo, 365 días, 24 horas. No sabemos o no sabíamos si iba a haber cómo iba a ser el confinamiento. Y esto podía provocar que nosotros en ninguno de los casos podemos dejar que ese horno deje de funcionar. Entonces organizamos con nuestra plantilla pues, temas o escenarios de confinamiento donde se prohibiera el total, es decir, escenarios todavía más duros que los que han sucedido, donde se prohibiera una movilidad total, para lo cual hemos tenido que comprar pues desde camas, frigoríficos, lavadoras, porque la idea era tener a la plantilla dentro de la organización, haciendo que ese horno estuviera activo. Fue ahí fundamental el compromiso de nuestra plantilla, que ante una situación pues de incertidumbre, de miedo como la que hemos vivido, bueno, pedimos voluntarios para poder afrontar una situación como esta, y no tuvimos ningún problema. La gente se ofreció voluntaria, y bueno, yo creo que diría que un primer momento de incertidumbre, y después yo creo que un momento de mucha satisfacción personal por las formas de trabajo. Yo creo que la agilidad, yo destacaría la agilidad y destacaría la colaboración de la plantilla y la colaboración de la coordinación, y el hecho de que yo creo que en situaciones complejas hace que saquemos lo mejor también de nosotros mismos, y sin duda en nuestro caso, nuestra organización, es lo que ha sucedido. O sea que un poco así es como lo hemos vivido. Muy bien. Y por último, Paloma, quizá McDonald's sea de las 4 corporaciones invitadas en este panel de hoy la que más presencia tiene a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo se cierran las persianas? ¿Cómo se apaga la luz, digamos, de tantísimos miles de restaurantes a nivel mundial, ¿no? De la noche al día. Debió de ser una experiencia... Ha sido una experiencia interesante, muy interesante definitivamente, pero se vive desde la responsabilidad, Fran. Nosotros es una palabra que utilizamos mucho a nivel interno y a nivel externo, y en la que realmente creo. Es decir, nosotros desde un primer momento, antes de que la crisis y antes de la publicación de ese Real Decreto, ya teníamos intuíamos lo que podía pasar, entre otras cosas, porque estaba pasando en Italia, había pasado en China. Estábamos muy en contacto con nuestros colegas de esos mercados. El comité de crisis a nivel global ya estaba instaurado, con lo cual tuvimos la suerte de tener una información de primera mano que nos permitió poner en marcha nuestro propio comité de crisis y nuestro propio protocolo de crisis adaptado a las necesidades del mercado local. Y hablo desde la responsabilidad porque es lo que marcó las decisiones estratégicas que seguimos en la compañía, no solamente desde el punto de comunicación, sino lo que es aún casi más importante, desde el negocio. Nosotros desde el primer momento nos planteamos que teníamos 3 grandes prioridades. Una primera, que era salvaguardar la seguridad de nuestros empleados, también por supuesto la de nuestros clientes, pero por encima también de todo garantizar la continuidad del negocio una vez pasada esta crisis, porque sabíamos que pasaría. Con lo cual se tomaron decisiones de negocio muy importantes, entre ellas no solamente el cierre de los restaurantes, como ya indicaba el Real Decreto, sino que nosotros también decidimos suspender el servicio de delivery, que no es nuestro, lo tenemos con diferentes agregadores, pero decidimos suspenderlo porque no teníamos en ese momento garantía de que pudiéramos tener la infraestructura necesaria, los procesos y los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros empleados,
y de los repartidores que venían a recoger los pedidos, con lo cual desde un primer momento se tomó esa decisión, que fue muy bien acogida tanto a nivel interno, que es un público muy importante para nosotros, no solamente los empleados, sino los franquiciados con los que trabajamos. Ten en cuenta que McDonald's, casi el 90% de los restaurantes están en manos de franquiciados que tienen sus propias operaciones de negocio. Y además de los empleados y los franquiciados, por supuesto, de los proveedores, que son para nosotros un público importantísimo y con los que hemos trabajado muy de la mano durante toda la crisis. También hay que tener en cuenta que casi el 80% de los productos de McDonald's en España son de proveedores locales, con lo cual el impacto que nosotros causamos también en esos proveedores, pues es a tener en cuenta. Digo que es importante trabajar, ha sido muy importante trabajar con los proveedores porque junto con ellos y con los franquiciados pusimos en marcha, haciendo gala de esa responsabilidad del que hablamos, un proyecto de donación de productos y hemos alcanzado más de 170 toneladas de producto que hemos donado a bancos de alimentos en diferentes ciudades españolas, que como lamentablemente sabemos es una necesidad prácticamente cada vez mayor en la sociedad. Es decir, como comentaba también Alex al principio, las empresas tienen que ser responsables a la hora de tomar esta serie de decisiones y a la hora de poner en marcha, no que estuviera protocolarizado, porque no lo estaba, porque nadie creo que seamos conscientes de la crisis que teníamos encima, pero a la hora de tomar decisiones y el efecto que que estas decisiones tienen a nivel socioeconómico. En general, para nosotros ha sido muy importante mantenernos cerca del consumidor en todo este proceso también, y hablaba a nivel interno cómo lo hemos gestionado con nuestros públicos internos, pero también ha sido muy importante mantenernos cerca del consumidor, utilizando nuestras redes sociales, a través de la comunicación, bueno, a través de la comunicación en general de diferentes plataformas, de manera que viera que aunque no estábamos abiertos como marca, sí estábamos presentes en la sociedad. Además de las 170 toneladas, como comentaba antes, pusimos en marcha otra serie de iniciativas, como abrir el Restaurante de la Paz, para preparar comidas con voluntarios solo y exclusivamente para profesionales, y otras iniciativas que se pusieron en marcha también a nivel local. Y para resumir y volviendo al inicio de la conversación, hablaba de lo importante que ha sido la responsabilidad. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que el cierre de nuestros restaurantes ha supuesto que prácticamente el 90% de la plantilla de McDonald's estuviera en un ERTE, ¿no? Como lamentablemente ha pasado a muchos empleados, a miles de empleados en España. Y los que nos quedamos trabajando, asumimos el reto de trabajar al máximo para poder fortalecer el negocio, o sea, para poder volver con la suficiente fuerza que garantizara que estos trabajadores se podrían ir incorporando a la compañía a medida que el proceso de desescalada se fuera produciendo. Afortunadamente es lo que estamos consiguiendo, con lo cual esa responsabilidad de la que hablábamos desde el principio está empezando a tener sus frutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a partir de ahora, si os parece, vamos introduciendo temas. Como dicen algunos presentadores de televisión, vamos haciendo un picadito, y sentiros libres de ir participando cuando lo veáis oportuno. Yo, la primera reflexión que quería haceros es, bueno, al hilo de lo que comentábamos al principio, las diferentes fases, ¿no? En esa fase de diagnóstico, ¿alguna de vuestras organizaciones hubiese imaginado en algún momento una distopía como esta pandemia? Algo tan sumamente brutal que fuese a afectar a toda la humanidad. Pues Frank, mira, yo creo que no. O sea, la respuesta es no, y creo que todo el mundo dirá que no. Pero a mí me llamó la atención lo que dijo mi director técnico, el responsable de que funcionen todas las redes de España, de Alemania, de Inglaterra, de Brasil, de todos los países en los que estamos y donde somos líderes. Me llamó la atención una cosa que dijo, me dijo, mira, Alejandro, yo no me esperaba esto, pero todo lo que había esperado, por lo que me había preparado, sirvió para que no pase nada en nuestras redes. Entonces, la lección es, tú prepárate, haz unos planteamientos de diferentes situaciones de crisis, prepárate para ellas, y lo más probable es que si llega una crisis, tú estés razonablemente bien preparado. Él me decía, mira, yo estaba inquieto, pero no llegué a estar preocupado. Estaba inquieto porque veía que esto venía, veía que, como decía Paloma antes, que ya lo veías venir porque estás mirando
a las noticias de China y aunque solo sea por eso ya te vas preparando. Pero él dice, pero a mí no me da tiempo a prepararme en 2 meses desde que vi lo de China, o estaba preparado ya. Y él me decía, yo en esos 2 meses estaba inquieto, no preocupado. Es decir... Y estaba inquieto porque él decía, yo me he preparado, no para esto, pero me he preparado. Entonces, bueno, también una cosa que dijo nuestro gran jefe es que me gustó mucho 2 frases. No voy a escatimar lo que sea necesario para dar nuestro servicio en esta crisis, ese uno. Me parece importantísimo porque es un mensaje que dio a la organización. Y después dijo otra cosa, otra frase que es no hagamos nada que no nos haga estar orgullosos. Y esas 2 frases un poco, fíjate, lo potentes que son y lo que emana hacia el resto de la organización. Como decía Lara, al final los equipos responden porque tienen una guía, igual que tus hijos responden y se educan y se forman porque sus padres son sus padres, no sus amigos y sus colegas, sino sus padres. Bueno, no quiero decir aquí que nuestro jefe sea nuestro padre, pero sí él marca un poco el camino y eso de no hagamos nada que no nos haga sentirnos orgullosos, pues marcó el camino. ¿Qué pensáis los demás en esta línea, ¿no? O sea, realmente, aunque nadie lo tuviese preparado, como dice Alejandro, ¿sirve de algo tener preparados esos comités de crisis? Es decir, al final acaba siendo todo un poco adaptativo, ¿no? Estoy preparado para otra situación de crisis diferente, pero quizá mejor esto que no tener nada, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí. Si me permites, Fran, yo creo un poco en la misma línea que hablaba Alejandro. Lo importante, es decir, la magnitud, yo creo que ninguna de las organizaciones la ha contemplado, imagino que ha sido así, pero lo cierto es que el tener una planificación, el tener estructurado qué es lo que hacer, lo que nos ha permitido es afrontar la situación de una manera ágil y poder tomar decisiones que hayan limitado o que hayan reducido enormemente el riesgo. Nosotros así, por ejemplo, lo hemos notado no solo en la marcha del negocio, sino lo hemos notado también un poco en aspectos que son tan importantes y es como nuestra gente, nuestros trabajadores se han sentido, es decir, tener la información, estar informados y el hecho de que también poder dar respuesta a los clientes. Nosotros, como he dicho, un poco en el tipo de estructura o industria que somos, creo que sin haber tenido esa planificación previa, esos simulacros previos o esos otros escenarios establecidos, creo que difícilmente podríamos haber afrontado con estas garantías y con los resultados que hemos tenido esta situación. Yo creo que es un elemento absolutamente básico. Y si teníamos cierta distancia, Lara, en el caso de los supermercados os pilló más de sopetón, si cabe, ¿no? Porque a vosotros os vino todo como muy de golpe, ¿no? Sin el suministro suficiente. ¿Teníais algún procedimiento similar, algo que se pudiera parecer, acercar a algo parecido? Bueno, siempre tenemos protocolos, manuales, guías, equipos de trabajo montados, líderes ya claramente identificados, personas clave o funciones clave que tienen que estar en los diferentes tipos de crisis. Lo más parecido que podríamos tener nosotros es una crisis alimentaria, que son crisis muy complicadas y muy difíciles, muy pegadas al consumidor. Entonces, bueno, y luego, en fin, quiero decir, es público, ¿no? Ya lleva una temporada bastante complicada. El 2019 fue un ejercicio muy difícil para la compañía, viviendo otro tipo de crisis y otros tipos de situaciones, con refinanciaciones para dotar a la compañía de una estructura financiera viable, con unos proyectos precisamente para que la compañía tenga futuro. O sea que, digamos, ya tenía un precedente de trabajo, de nivel de estrés de la organización bastante significativo. Y precisamente gracias a todo el trabajo que se hizo en el 2019 nos ha permitido afrontar esta situación. Por supuesto que es necesario tener protocolos, por supuesto que es necesario tener manuales de crisis, pero yo creo que desde el departamento
proyecto, desde los departamentos de comunicación interna, externa o relaciones externas o como lo llamemos, yo creo que tenemos que trabajar en preparar a los líderes, a nuestros compañeros en 3 puntos claves. Y uno es la agilidad, y la rapidez con la que se deben tomar las decisiones. Nosotros somos personas que tomamos decisiones en horas, en minutos. Otra clave es la adaptabilidad y la sencillez y la eficacia o eficiencia de las decisiones. Os doy un par de ejemplos muy sencillos, pero muy, muy claros de nuestra situación. Cuando salió, bueno, pues toda la comunicación que teníamos que hacer en tienda de cara a los clientes, claro, generalmente esto lleva unos procesos de semanas de creatividad por el departamento de marketing, luego va a diseño, va a imprenta, te llega y lo pones en tienda a través de tus departamentos de operaciones, ¿no? Que dejemos, a ver, es decir, tenemos horas para comunicar al cliente el aforo que no pueden entrar más de 20. ¿Qué hicimos? Pues desde el comité de crisis se creó unos mensajes, se mandó ese mensaje a la tienda y a través de las impresoras de la tienda se puso en los establecimientos. Claro, nosotros tenemos casi 4.000 establecimientos en España, entonces lo que nos importó es la simplicidad, la eficiencia del mensaje y que llegara tanto a empleados como al cliente, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que tenemos que trabajar es en las organizaciones en estas situaciones, estos 3 ejes, que los tengamos todos muy, muy claros y ponerlos en marcha lo antes posible. No sé si quieres añadir algo, Paloma, a lo que han dicho tus compañeros. No, yo creo, simplemente por apuntar, que es fundamental estar preparado, ¿no? Decía Picasso que la inspiración te pide trabajando, y yo siempre digo que los imprevistos te piden preparados, que básicamente puede ser igual, porque si no es absolutamente imposible poner en marcha todo el mecanismo que tienes que poner en marcha ante una situación de crisis. Tienes que estar preparado no solamente con manuales, sino muy bien formado, tanto tú como los equipos con los que vas a trabajar en ese comité de crisis. Y aparte, no solamente formados, hay un término que quiero introducir, es que no solamente es importante estar formado en la ejecución del protocolo del manual de crisis, sino que es importante que ese equipo tenga la sensibilidad para entender el sentimiento del consumidor o de la sociedad o del gobierno o de cualquier grupo de interés al que te quieras dirigir. Si no eres consciente de cuál es ese sentimiento y no tienes esa sensibilidad para entenderla y que te permita ser una marca empática, es muy posible que la elaboración de esos contenidos que salen de ese comité de crisis no sean los adecuados y lo que genere además es una crisis adicional en vez de paliar el problema que tenga. Con lo cual yo solamente añadir que es fundamental esa sensibilidad de entender cuál es el sentimiento de tu grupo de interés para generar el contenido, que es lo que nosotros hacemos también desde el Departamento de Comunicación, generar ese contenido que mitigue el efecto de la crisis. Da gusto oíros hablar, a los que nos hemos dedicado toda la vida a convencer a las corporaciones de que hay que prepararse, que cualquier día puede, ¿no? Y algunas veces nos dicen qué exagerados sois los de crisis, ¿no? Siempre estáis pensando en lo peor. Bueno, pues ejemplos como este del COVID demuestran que lo peor puede venir y que siempre es mejor estar preparado que no estarlo, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? Es una cuestión básica. Perdona, Fran. Vamos a... Sí, perdón. Adelante, Alejandro. Creo que estar preparado es un given, como la valentía. Yo creo que, por lo menos lo he visto en Telefónica en esta crisis y en el director técnico de toda la comunicación, yo creo que lo mejor que hizo él es keep it cool. Se le vio tranquilo, se le vio con calma, se le vio seguro. Y eso hace que la crisis deje de serlo dentro de la casa. Él no parecía parte de la crisis. Él parecía un tipo que lo tenía controlado, que sabía aguantar la presión. Y eso hace que la crisis deje de ser tan crisis. Ves la crisis, pero la ves desde una cierta distancia, desde una barrera y con una perspectiva muy diferente. Y creo que a mí una de las cosas viéndole a él que me enseñó fue que no hay que ser parte de la crisis, sino saber gestionar la crisis. Pero ¿no pensáis los demás
y también tú, Alejandro, que eso también puede ser porque uno se siente seguro de que sabe que ha hecho los deberes y que tiene una organización. Por supuesto, digo que esa preparación que decía Paloma es fundamental. Que tiene portavoces bien formados y que pueden afrontar cualquier situación porque tiene detrás, digamos, un equipo que le va a apoyar a muerte, ¿no? Sí, por supuesto, la preparación es básica, pero llegado el momento, a mí me ha parecido clave en la gestión de la crisis. Tú piensas que nosotros tenemos un porrón de millones de clientes conectados. Un porrón de clientes conectados que se iban a conectar desde casa para trabajar, para impulsar sus pymes, sus pequeñas empresas, sus medianas empresas, pues como le pasa a Lara con todos sus supermercados de día. O sea, de repente te encontrabas que si tenías que dar el po de pecho era en este momento. Y ser capaz de demostrar esa capacidad de ver la crisis desde la barrera hizo que se minimizase el impacto de la crisis, por lo menos en Telefónica y en el papel que tenía que jugar Telefónica dentro de esta tragedia que hemos vivido todos. Yo estando de acuerdo con lo que dice Alejandro, que un mensaje de tranquilidad a nivel institucional es sin duda importante. Yo confío más en la preparación, en el trabajo, en la parte más de fondo. Yo creo que eso es un poco lo que Alejandro dice, yo creo que es el colofón, es decir, de asegurar que todo el procedimiento uno está seguro de que se va a hacer bien, pero el mensaje institucional está bien, pero lo que es importante es que cuando vamos a la planta, cuando vamos al departamento, cuando vamos con el consumidor, también sienta esa seguridad, sienta que además es algo que se percibe cuando uno entra, por ejemplo, en nuestras instalaciones. Desde el primer momento en que uno se acerca a la entrada, ya empieza a percibir que el elemento de seguridad es un elemento clave. Y yo creo que eso es decir, es un tema de preparación, de trabajo, y además no se improvisa en una situación crítica, sino que se trabaja durante muchos años, y el hecho de que la situación no sea la esperada o que todos los parámetros que se han dado no eran los que hubiéramos contemplado, lo cierto es que sí que te permite esa preparación y ese trabajo de años y ese entrenamiento poder afrontar de una manera eficaz aquellas situaciones que son imprevistas y que además creo que siempre se van a dar. Es decir, la previsión del 100% de los elementos es enormemente difícil, además en un mundo como el actual, tan cambiante. O sea, yo creo que eso, lo que señala Alejandro, sin duda es un elemento fundamental, es la parte institucional, pero creo que la otra parte es más importante, como yo lo veo. Las dos cosas, Juan Carlos. Yo creo que la preparación unida al ser capaces de, no institucionalmente, sino de cara a la operación en el momento de la crisis, ser capaz de mantener esa tranquilidad, esa confianza en que has preparado todo para que todo salga bien, a pesar de que sea una circunstancia que, como decía Fran, nadie en el mundo hubiese ni siquiera vislumbrado. Aunque hay una serie que habla de esto. Los Simpson. No, Pandemia se llama. Vale. No, yo quería comentaros, ¿dónde pensáis que va a estar? Porque ahora, claro, después de esto, cuando vimos el 11S, introdujimos en todos los manuales la posibilidad de un ataque terrorista. Ahora tenemos una pandemia global. ¿Cuál va a ser la siguiente? O sea, ¿hasta dónde podemos exprimir nuestra imaginación para llegar a imaginar futuras situaciones de crisis? ¿Cuál puede ser la siguiente, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros en este sentido? ¿Vamos a hacer manuales que van a ser enciclopedias o discos duros gigantes porque lo vamos a tener todo contenido? ¿O debemos de aflojar un poco y ser un poco más, consecuentes con que la realidad volverá a su sitio y todo volverá a fluir de la misma manera que antes, ¿no? ¿Qué pensáis? Por ejemplo, Paloma. Yo no me voy a aventurar a decir cuál puede ser la siguiente crisis. Lo que sí te puedo decir es que venga lo que venga, y al hilo con lo que decíamos antes, nos tiene que pillar preparados, tanto a nivel interno como con la relación con los diferentes públicos externos con los que trabajamos. Para mí esa es una de las claves más importantes, que estemos preparados para poder actuar conforme a la que la sociedad nos exige, a las marcas, que también tenemos ese papel, ¿no?
de contribuir a paliar, en este caso, pues las consecuencias de una crisis global, con la aportación que cada uno de nosotros como profesionales y que cada una de nuestras empresas puede hacer. Pero definitivamente no me aventuro a decir cuál es la próxima crisis, porque visto lo visto, es más difícil acertar cuál puede ser la próxima. No lo sé, no me puedo aventurar a decirlo, básicamente. Vamos ahora a hablar un poco, si os parece, cómo habéis visto a las administraciones, sin entrar en el plano político, ¿eh? No queremos ningún tipo de polémica en ese sentido, pero sí, quizá desde cada punto de vista, desde cada sector, bueno, en el caso de industrial, en el caso de consumo, ¿cómo habéis visto a las administraciones? ¿Cómo ha sido vuestra colaboración con ellos? ¿Habéis tenido capacidad de trabajar juntos y coordinaros bien? A ver, yo creo que aquí, aunque ya está un poco manido, pero creo que hay que seguir diciendo hasta que nos cansemos y durante los próximos 100 años que hemos tenido la mejor sanidad de la historia, que han dado no el do de pecho, lo siguiente, y que tenemos que estar muy orgullosos de cómo lo hemos hecho todos. A pesar de los nervios, a pesar de que podamos discutir o no decisiones, creo que aquí todo el mundo ha intentado, con la mejor intención del mundo, dar lo mejor de cada uno. Y yo creo que mirando al futuro lo que nos tenemos que quedar es que superaremos todos y tenemos, en mi opinión, sobre todo, hay muchos factores, pero sobre todo 4 factores. Es talento, impulsar el talento, la formación, impulsar el equipo, el trabajo en equipo. Cuando nosotros hemos dado la conectividad a IFEMA, todos nos ayudaron y nosotros ayudamos a todos. Yo creo que otro de las claves del futuro es la tecnología al servicio de los ciudadanos y al servicio de la sociedad. O sea, Telefónica ha puesto toda su tecnología, toda su inteligencia artificial, IoT, servicios para pymes, apoyos a pymes de todo tipo. Ha puesto esa tecnología al servicio de todos y creo que la tecnología es clave en el futuro. Y después, la última, creo que es el impulso constante de la innovación. Si nosotros conseguimos combinar esas 4 cosas, talento, educación, equipo, tecnología e innovación, superaremos lo que nos venga delante. Y yo creo que en esta crisis, gobiernos, empresas, ciudadanos han trabajado con estas 4 premisas en la cabeza. La sociedad ha salido todos los días y sigue saliendo todos los días para mostrar el equipo que somos, aplaudiendo en las terrazas. Pues no se han cansado. Después de 2 meses la gente sigue saliendo. Pues eso demuestra equipo. Y yo creo que hay que estar muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho, sinceramente. Especialmente con el sector de la sanidad y el sector de la alimentación, que creo que lo han dado todo. ¿Alguna opinión más? Permitís un poco en el tema de las administraciones, en mi parte, como sabéis, en la parte de recursos humanos ha sido un momento también complicado por los enormes o continuos cambios normativos y demás. Yo creo que la administración, un poco como todos, ante una situación imprevista, bueno, pues ha tratado de actuar de la mejor manera posible y con tiempos de reacción y para tomar las decisiones, pues que eran pequeños y que los intereses son muchos. Yo creo que lo importante y a nivel de comunicación, lo que creo que debemos aprender y nos lleva o debemos aprender esta situación es el trabajo mucho más colaborativo y la importancia de las relaciones institucionales. Y cuando hablo de relaciones institucionales no hablo solo del gobierno, no hablo solo de las comunidades, no hablo solo, sino también de las relaciones con las empresas vecinas, la colaboración con otro tipo de negocios. Yo creo que esto, por lo menos en nuestro caso, sí que nos ha permitido trabajar de una forma mucho más abierta, fomentar este canal, y el hecho de trabajar de manera previa sí que, por ejemplo, nos ha permitido tener los canales adecuados en determinados momentos donde no teníamos claro cuál era la situación. Hacíamos antes alusión a aquel famoso domingo por la noche y no sabíamos qué hacer con cómo comunicar a la plantilla y demás, y si teníamos que hacer tema de movilidad. Bueno, pues el hecho de tener contactos en alguna institución o en alguna asociación, pues sí que nos ha permitido con otras empresas un poco alinear qué es lo que cuál era el espíritu de lo que se podía trabajar y cómo podíamos solucionar de manera conjunta el problema. Yo creo que
como aprendizaje deberíamos tomar, y creo que es así, que trabajar de una forma mucho más abierta y más cercana a las instituciones. Es decir, un poco en la línea de lo que veníamos hablando antes, de la importancia de la preparación, el trabajo previo, y no centrarte solo en lo que haces, sino preocuparte también por tu entorno, que es un elemento clave. Yo me gustaría añadir, al hilo de lo que dice Juan Carlos, que esta crisis es también una oportunidad para demostrar la importancia de la colaboración público-privada. En este sentido, durante todo el proceso de crisis, yo creo que se ha puesto de manifiesto lo importante o las importantes aportaciones que la empresa privada ha hecho para paliar las consecuencias de la crisis, que se ha demostrado día a día. Hemos visto cómo las empresas españolas se han volcado en dar soluciones tanto a la sociedad como a nivel empresarial. Por otro lado, también, y desde mi punto de vista y con mi experiencia como responsable también de relaciones institucionales en McDonald's, nosotros estamos notando mucha colaboración, tanto desde el punto de vista político a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, a nivel instituciones, a nivel sectores y asociaciones a los que pertenecemos, con el programa que hemos lanzado que se llama Entorno Seguro, que es el protocolo de seguridad que estamos implementando en nuestros restaurantes. Es un protocolo vivo que obviamente va cambiando a medida que la desescalada se va produciendo, pero que también va incorporando feedback que nos están pasando asociaciones, que nos pasan diferentes instituciones y organismos públicos con los que hemos compartido de manera abierta el protocolo de seguridad para precisamente recibir ese feedback, hacer un protocolo cada vez más potente. Y ahí nosotros tenemos un muy buen caso de cómo estamos colaborando tanto con Hostelería de España como con otras instituciones públicas y sectoriales, para tener un protocolo que no solamente sirva para McDonald's, sino que cualquier restaurante o bar de España pueda utilizar, porque además lo hemos hecho público, entre otras cosas, porque si algo hemos aprendido de esta crisis es que tenemos que colaborar y, oye, pues no todas las empresas o no todos los restaurantes de España pueden tener el departamento de operaciones que una compañía como McDonald's tiene. Con lo cual también es esa responsabilidad de compartir el conocimiento que tienes para que otros lo puedan aplicar. Y ahí estamos notando muy buena colaboración por parte de instituciones públicas, como decía antes, como de asociaciones y otras instituciones. En este caso es igual, es preparar, es tener una buena base que te permita poder compartir esa información en tiempo real para tener ese feedback que puedas ir incorporando. Fran, si me permites, súper rápidamente sobre este tema. Es que, en fin, nosotros yo creo que también mi sector vivió una situación bastante curiosa, porque justo a finales de febrero, principios de marzo, estábamos en los periódicos por otro motivo. Y era porque, acordaros, bueno, pues el sector de la agricultura, en fin, había claramente unas protestas que estaban en la calle, y desde las instituciones se señaló claramente al sector de supermercados como uno de los causantes, ¿no?, de los problemas del sector de la agricultura. Incluso en esos momentos, la verdad es que con la interlocución a nivel estatal era buena, porque bueno, pues todas las cadenas de supermercados estuvimos con el ministro de Agricultura, con el señor Planas, reunidos, bueno, y intentando establecer esas líneas de diálogo y aclarar cuál era realmente la situación. Y claramente colaborar, ¿no? Porque todos nos necesitamos a todos en esto que se llama la cadena alimentaria, ¿no? Desde el agricultor hasta, lógicamente, los intermediarios, la industria y, por supuesto, las cadenas de supermercados, ¿no? Y en este caso hablo como día, pero también me tomo la libertad de hablar en nombre un poco de al menos los socios de la patronal en la que estamos representados, que es Asedas, ¿no? Cuando de repente, bueno, pues éramos un poco, quizás, si me permitís, los villanos y pasamos a ser los héroes, ¿no? Y de ahí nuestro mensaje de la administración es, y va a ser el mismo, y es que estamos y estaremos dando ese servicio público que tenemos, ¿no?, como cadena de supermercados. Y quizá durante la crisis nunca en la vida como sector hemos tenido un nivel de interlocución tan alto con las administraciones y tan intenso con ellas, porque era a diario, ¿no? Bueno, pues otra anécdota, teníamos por la primera de la mañana muchas llamadas de delegados, de consejeros, que nos preguntaban: ¿qué tal estáis hoy? ¿Cuántas tiendas habéis abierto? ¿Cuántas tiendas tenéis cerradas? ¿Cómo están los almacenes? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo están las tiendas? ¿No? O sea, la preocupación que había era máxima, y lo siguiente que nos decían era:
¿qué necesitáis? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿no? Entonces, yo creo que también se han roto ciertos tópicos, ¿no? En torno, bueno, pues a nuestro sector, y la verdad es que nos alegramos, pero nos alegramos por nuestra gente, ¿no? Porque se ha puesto en valor precisamente a esa gente, ¿no? Que está en las tiendas y que está en los almacenes y que ha estado trabajando muy duro. Oye, Fran, una cosa. Yo veo muchas preguntas. Aquí nos quedan 20 minutos. No sé si tú quieres que abordemos algunas preguntas de la gente. Sí, quería hacer una última valoración sobre el tema de cómo veis el futuro, sobre todo cómo veis el futuro después del COVID, eso que todos ya llamamos la nueva normalidad, ¿verdad? Y sobre todo cómo veis los patrones de consumo, ¿no? Cómo veis a vuestros consumidores en cada uno de vuestros sectores. Aquí me gustaría un poco que lo enfocaras desde un punto de vista sectorial, ¿no? Por ejemplo, vosotros, en el caso de Juan Carlos, ¿no? Que os dedicáis sobre todo a construcción y a movilidad, ¿no? ¿Cómo va a ser ese nuevo futuro, ¿no? Este nuevo futuro después del COVID? Bueno, yo creo que todavía es un poco pronto, ¿no? para ver cómo va a evolucionar. Si hablo desde la parte del negocio que yo llevo, nos dedicamos a dos tipos de negocio, al sector de la automoción y al sector de la construcción. Son dos sectores que se han visto afectados, pero creo que un poco de diferente manera. En cuanto al sector de la automoción, pues realmente es un sector que está pasando un momento de dificultad importante, que ya de forma previa había un cuestionamiento del cambio de modelo de negocio, bueno, que tiene bastantes retos de cara al futuro, ¿no? Y el COVID un poco lo que hace es poner un nuevo reto encima de la mesa. En cuanto al sector de la construcción, bueno, pues desgraciadamente también un poco lo que se vislumbra también a corto y medio plazo es otra situación, otra crisis que podría venir, un poco con temas de faltas de inversión, y eso nos afecta directamente en todo lo que tiene que ver con la construcción. Aquí lo único es sacar siempre el punto positivo. Nosotros sí que hemos visto que un nicho importante de negocio, de mercado que se puede generar es que en este confinamiento el hábitat sostenible, el estar en casa, el tener unas buenas ventanas, la iluminación, la calidad, es un elemento que la gente sí que creo que ha tomado mayor conciencia de la importancia, y de la importancia de una buena luminosidad, de la importancia de un buen confort, de la importancia. Entonces creo que esto sí que puede ser un elemento que atraiga a todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que al final es producto de valor añadido, ¿no? Entonces, y luego tenemos otro camino de negocio también, y es todo el tema que tiene que ver con los elementos de seguridad, de pantallas. Tenemos dentro de Glass Solution tenemos elementos de pantallas que son protectoras para todo el tema del COVID y demás, y que bueno, es otro elemento importante. Y de cara más a la situación interna, ¿no? No tanto a la situación del negocio, sino a la situación de los espacios de trabajo, yo creo que uno de los elementos importantes que ha surgido, ¿no? y estamos esperando también un poco el nuevo marco normativo, es todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo, y una de ellas con el tema del teletrabajo. Y yo creo que aquí hemos ganado como organización o como sociedad, hemos ganado en digitalización, hemos ganado en confianza. Yo creo que muchas personas que no tenían a día de hoy, tenían determinadas reticencias por uno u otro motivo, yo creo que este paso sí que nos ha ayudado a mejorar y a dar un paso gigante importante en esta nueva situación. Y también nos hemos dado cuenta de que el tema del teletrabajo quizás sea, o como yo lo veo, sea insuficiente, y prefiramos de forma general situaciones más híbridas, es decir, poder adecuar el trabajo y ser más eficientes con un trabajo quizá en una parte en casa, aquellos sectores que lo pueden permitir, y por otro lado también con elementos de contacto, y a partir de aquí pues todas las situaciones de distanciamiento, compartición o el tema de compartir utillaje, pues un poco ahí sí que hay en este momento bastante cambio normativo, y yo creo que habrá cosas que se mantengan aún una vez que se tenga una vacuna, como son, yo creo que los elementos de digitalización, de cooperación. Yo creo que esto sí que va a quedar. Yo, por aportar un poco a lo que está diciendo Juan Carlos, al final Telefónica se dedica a una cosa, a digitalizar el mundo.
Nosotros digitalizamos las empresas, digitalizamos los hogares, haciéndoles más productivos y dándoles además una cosa que ahora necesitamos todos, ocio y entretenimiento. Entonces, yo creo que el futuro va por la digitalización del mundo, la digitalización en el hogar, con la conectividad, con el entretenimiento que damos a través de Movistar, que lo tiene todo, como otras plataformas que tienen unas partes en todo. Y después, sobre todo, las soluciones de tecnología, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, todo eso va a conseguir que el mundo se digitalice y digitalizándolo lo va a hacer más productivo, lo va a hacer más eficaz, lo va a hacer más eficiente. Eso es lo que va a pasar en el... Sin duda, las 4 corporaciones que estáis hoy aquí, podríamos decir que sois servicios esenciales, ¿no? Porque sin ninguno de estos 4... Bueno, nosotros tuvimos a 3.000 personas en la calle durante la pandemia arreglando todo lo que había que arreglar y todo lo que se cayese y tal y cual. Y la verdad es que eso sí que son, con los de sanidad, son los héroes y nuestros héroes en la empresa, vamos, el mayor reconocimiento a ellos. Y tanto Lara como Paloma, ¿cómo veis el futuro en cuanto a patrones de consumo de vuestros clientes? ¿Va a cambiar mucho? ¿Van a cambiar mucho los restaurantes, los supermercados, la forma de comprar de la gente a partir de ahora? Bueno, aquí me voy a mojar un poco, Fran, y seguramente me voy a equivocar. Pero bueno, voy a intentar ver un poco por las tendencias. Yo creo que va a haber, en cuanto a productos, 2 tipos de tendencia. Una tendencia que ya venía por unas razones y unos motivos que son la tendencia de comer lo más saludable posible. Otro debate es qué es lo saludable y que ahí no voy a entrar, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, creo que el producto fresco va a estar muy presente. Al principio de la pandemia no lo estuvo. Esa compra que se hizo de acopio es lo que nosotros llamamos el producto seco, todo el enlatado, todas las pastas, todas las lentejas. Luego vimos cómo se iba más ese tipo de consumo hacia el producto fresco y yo creo que va a seguir estando. Pero al mismo tiempo, y también respondiendo a otra de las preguntas iniciales que salía en este panel sobre la posible futura crisis, es que no hemos salido de la crisis. O sea, no nos hace falta predecir la siguiente, porque es que seguimos en una crisis. Y la crisis que tenemos ahora es económica y social. Y por tanto, probablemente lo que veamos también es un consumo de vuelta a una cesta básica. Es decir, vamos a tener una población que ha podido guardar su poder adquisitivo y, por tanto, quizá sus hábitos de consumo en cuanto a alimentación no van a variar mucho, pero hay que recordar que tenemos una parte de la población que sí que ha sufrido mucho y que, por tanto, sus hábitos de consumo a nivel básico van a cambiar y, por tanto, esa cesta se haga mucho más básica, pues con arroz, pollo, en fin, lo que es una cesta básica. Y bueno, si lo comentaba antes también nuestra compañera Paloma, nosotros hemos vivido de primera mano porque somos un negocio que estamos en la calle, bueno, pues la demanda, ¿no?, que hay en estos momentos por parte de asociaciones, instituciones, ayuntamientos de alimentos. Luego yo lo englobo en otra cosa y eso, Alejandro, nos va a venir fenomenal con el tema de la digitalización, porque es todo el tema del canal online. Yo creo que es una gran oportunidad para todo lo del el online. Nosotros, antes de la crisis, servíamos 2.000 pedidos a la semana. En la crisis hemos estado sirviendo 100.000 pedidos semanales. La tendencia era ilimitada. Si hubiéramos puesto franjas horarias de llevar a casa los pedidos a las 2, 3 de la mañana, se hubieran cubierto. Entonces, yo creo que el online sí que va a ser resiliente a lo largo de los próximos meses, años, y además se han roto muchas ideas preconcebidas, ¿no? La gente en online no pedía producto fresco y ahora está pidiendo que le llega con seguridad y el producto en buen estado, ¿no? Yo creo que esas van a ser las tres claves a futuro. Yo voy a intentar ser muy breve para dar algo de tiempo al turno de preguntas. Sí, por favor, sí. Porque sí que además yo creo que se han cubierto todos los temas y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pero definitivamente lo que sí podemos decir es que hay un cambio de conducta y un cambio de mentalidad en el consumidor, que obviamente afecta directamente a los hábitos de consumo. Y como bien decís, la digitalización, la compra online, en nuestro caso el delivery o el Macauto o el takeaway son servicios que cada vez son más demandados por el consumidor y que además el consumidor vive o experimenta de una forma diferente.
Antes tú te pedías un delivery quizás porque no te daba tiempo a salir o porque querías algo más rápido, ahora te tomas un delivery porque quieres tener una experiencia en casa con tus amigos o en la oficina o en compañía. Con lo cual hay que entender cómo va cambiando el sentimiento de la sociedad y el sentimiento del consumidor para anticiparnos como compañía y ser capaces de satisfacer esas nuevas demandas que vayan apareciendo. Simplemente es importante entender que tanto la conducta como la mentalidad del consumidor está cambiando porque venimos y estamos aún en medio de una crisis muy compleja que ha tenido un altísimo impacto social y obviamente eso tiene un impacto en los hábitos de consumo que hay que entender y saber también satisfacer. Bueno, os agradezco muchísimo todas vuestras intervenciones, muy enriquecedoras. Tenemos muchísimos halagos a cómo habéis compartido vuestras experiencias y alguna que otra pregunta, ¿no? Hemos intentado ir filtrando, ¿no? A que algunas preguntas ya las habéis ido contestando a lo largo de vuestras intervenciones y hay alguna que queda por aquí pendiente. Por ejemplo, nos comenta José, ¿creéis que la imagen de las empresas en general ha salido más reforzada que la de las instituciones públicas, podríamos decir? Es decir, ¿pensáis que las empresas están claramente diferenciándose más en cuanto a la preparación ante situaciones de crisis? Pues permíteme que ejerza de gallego, pero depende de qué empresas y depende de qué administraciones. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que sí, por añadir un poco, es que lo que sí que se ha visto es administraciones y sectores que han dado un punto más y han salido fortalecidos y ha dicho Lara, por ejemplo, un poco, ha estado comentando Paloma un poco el sector mucho más ¿no? de contacto con el consumidor final. Y yo creo que otras organizaciones como la nuestra, pues espero, creo que hemos salido fortalecidas tanto externamente como internamente. Yo creo que internamente, nosotros hemos pasado también, hemos preguntado a nuestros equipos cómo han vivido esta situación, cómo se han sentido respaldados, y la verdad es que y nosotros esperábamos una contestación quizá más dura, en el sentido de que las cosas han ido surgiendo a medida de cómo iban produciéndose sin mucho tiempo, y las contestaciones han sido muy, muy, muy satisfactorias. Yo creo que la experiencia del empleado, de cómo lo vive, es un elemento esencial que hemos incorporado y que creo que nos va a ayudar a crecer de cara al futuro. Dependiendo, me hacen otra pregunta, dependiendo del sector, ¿estáis trabajando ya en nuevos contenidos, en nuevos canales, en nuevos formatos, en vuestros protocolos de crisis? Es decir, ¿esta crisis cambia sustancialmente la forma de comunicarse a partir de ahora en este tipo de crisis o en cualquier otra? Es decir, ¿habéis cambiado el rumbo? ¿Os habéis hecho una reflexión nueva? En mi caso, no. Yo es que creo que la comunicación ahora mismo es multicanal, independientemente de que tengas una crisis o no la tenga, a nivel externo y a nivel interno, en los dos niveles, porque ya la línea entre interno y externo estaba prácticamente muy difusa. Con lo cual, nosotros utilizamos todos los canales de los que disponemos, hemos utilizado todos los canales de los que disponemos, que son prácticamente todos los que existen, y si salen nuevos canales, pues estaremos ahí también para comunicarnos con el consumidor. Pero en nuestro caso partimos de una situación muy privilegiada en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo con Paloma. La sustancia no cambia. Lo que puede hacer es evolucionar los canales que utilizas, y evoluciona y permanente, pero vamos, haya crisis o no haya crisis, los canales evolucionan. La sustancia de la comunicación no ha cambiado ni va a cambiar. O sea, el talento de la comunicación no cambia. Cambia la tecnología de la comunicación. Antes utilizábamos fax, después sí, correo electrónico, y ahora yo a mi equipo le digo que el correo electrónico es como el fax de antes. Por favor, otros canales de comunicación como el WhatsApp, más eficientes. Nosotros hemos aprendido. Yo creo que hemos aprendido. Es decir, hemos aprendido en mayor tecnología, en utilización de la tecnología. La sociedad ha aprendido y nosotros hemos actualizado
elementos de comunicación con la plantilla para poder llegar de una forma mucho más rápida, más ágil, y eso sí que lo que hemos hecho es aprender, cambiar. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, no creo que sea un tema de un cambio, pero que ha sido un gran aprendizaje seguro. A mí internamente me gusta comentar bueno, pues a mis compañeros que nosotros la comunicación, efectivamente, pues tenemos X canales, con X públicos, X contenidos, y el departamento de comunicación es como un grifo, ¿no? Entonces, lo que hace el departamento de comunicación es abrir y cerrar el grifo, poner agua más fría, agua más caliente, en función del momento. O sea, nosotros somos los que decidimos en dónde poner el contenido, qué contenido poner. Entonces, es al final lo que varía, ¿no? La temperatura del chorro y la cantidad, ¿no?, de agua que sale por ese grifo, y que, por supuesto, habrá que seguir adaptando a futuro. Paloma, ¿quieres añadir algo? No, creo que hemos escuchado todo. Gracias. Muy bien. Pues por último, quería preguntaros, antes de ya dar casi la sesión por finalizada, en un último bloque. Bueno, hay una pregunta aquí, perdón, hay una pregunta que era de un espectador anónimo y es para Alejandro Kowalski, ¿vale? Que no la quiero dejar de hacer. ¿Cómo se gestiona una comunicación de crisis en pleno proceso de fusión como el que ha vivido O2 en Reino Unido? Toma ya, ¿eh? Bueno, a ver. Déjame que lo conteste out of the box. Primero, no ha habido comunicación de crisis. O sea, lo que hemos hecho es integrar dos grandes empresas de comunicación que se complementan, que los convierten en probablemente el líder del Reino Unido, en la que probablemente sea la operación más importante de la historia de Telefónica, como dijo nuestro presidente. Y no ha habido crisis, ha habido agilidad en la comunicación, preparación en la comunicación que estábamos hablando antes, pero crisis no puedo decir que la hubiese, al revés. O sea, lo que haces es una gran comunicación en un momento especial y que has preparado todo para que seas capaz de hacer esa comunicación. La rueda de prensa en Inglaterra, la rueda de prensa en España la hicimos, pues como estamos haciendo ahora este debate, este seminario, pues rueda de prensa con periodistas ingleses, americanos, latinoamericanos, todos conectados telemáticamente. El acuerdo se cerró telemáticamente. O sea, yo creo que fuimos capaces de no gestionar tanto el acuerdo como la comunicación del acuerdo como si estuviésemos en una situación de crisis, sino en una situación de nueva normalidad, de nuevas tecnologías, lo que estábamos diciendo antes, de que la sustancia de la comunicación no cambia, cambian las herramientas de esa comunicación y el cómo se utilizan esas herramientas. Pero eso es lo que hicimos, o sea, utilizar las herramientas y la tecnología, que la tiene Telefónica, al servicio de la comunicación. Ese fue el éxito. Y pues ya por finalizar, ¿no? Que nos quedan, nada, muy poquito, un par de minutos antes de acabar. ¿Cómo veis los nuevos entornos de trabajo, ¿no? Pues antes hemos comentado un poco por encima, ¿no? Pero de verdad ha llegado el trabajo desde casa, que algunos le dicen teletrabajo y otros dicen que no se debe de decir así, ¿no? Pero esto del teletrabajo que llamamos... ¿Lo veis ya como algo instalado en nuestra sociedad? ¿Ha venido para quedarse? ¿Va a ser una moda pasajera de unos cuantos días? Yo espero que sí, que venga para quedarse, básicamente. Nosotros en McDonald's ya teníamos teletrabajo antes de que empezara la crisis, con lo cual, afortunadamente, tecnológicamente nos ha pillado a todos muy bien preparados para poder hacer el trabajo desde casa. De hecho, yo llevo sin pisar la oficina, pues desde marzo. Y no tengo intención por ahora de ir. Tengo que decir que hasta septiembre, octubre, ni yo ni prácticamente nadie tiene intención de volver. Se está desarrollando muy bien. Obviamente hay que entender también las circunstancias de cada uno y respetarlas. Hay gente a la que le gusta más, gente a la que le gusta menos, gente que se siente más cómoda o menos cómoda. Tiene sus pros y sus contras, pero en general yo creo que es bastante positivo y no es una tendencia. Espero que sea una realidad y que cada vez podamos compaginar más el trabajo desde casa con el trabajo presencial en la oficina. Sí, yo creo que un poco lo que decía antes, yo creo que era algo que ya estaba llegando y que esto sí que nos ha ayudado a dar un paso
como decía, temas de digitalización, y de que se pierdan determinados miedos, que la gente sepa utilizar las nuevas tecnologías, que se pierdan miedos en los tipos de dirección, o no tengo a la gente, no sé cómo lo voy a gestionar. Y esto creo que ha sido una oportunidad que nos ha acelerado y va a acelerar las nuevas formas de trabajo, que serán mucho, como digo, mucho más abiertas, con reuniones también de este tipo, donde hemos perdido miedo también a tipos de formaciones en este tipo de formatos. Yo creo que es un elemento que estaba llegando poco a poco y que esta situación ha permitido acelerarlo. Creo que iremos más a un entorno, y esto como decía Lara mojándome, creo que iremos a un entorno más híbrido, es decir, no una situación pura de trabajo de la distancia de forma continua, sino compatibilizando con tiempos de presencia y con adaptación mucho más en casa, y eso puede hacer que cambie también el tema de los espacios físicos de las propias organizaciones, elementos como la utilización del parking si no está todo el mundo, de las oficinas, quizá ya los despachos vuelva otra vez a cuestionarse si deben estar o no, aplicaciones nuevas de tipo app, los coworking, otra vez un poco toda esta situación. Yo creo que sin duda vamos a dar un paso en esta línea, es decir, no creo que sea una moda, una situación puntual, sino que creo que sí que se quedará, pero no en la situación actual. Lara, que iba a tomar la palabra justo antes. No, sí, habrá claramente una evolución, no sé hasta qué punto, si será un 70-30, un 60-40. Bueno, yo hoy estoy en la oficina, yo sí que estoy viniendo puntualmente, pero bueno, nosotros somos 24.000 empleados en España y, claro, una vez más nuestra situación es muy diferente. Cuando de los 24.000 empleados tienes el 90% que no puede teletrabajar, porque lógicamente pues está en almacenes o en tienda, quizás es importante, pero lógicamente más anecdótico cómo nos vamos a organizar el resto, ¿no? Y por supuesto, yo creo que en estas situaciones es aplicar la lógica. Cuando se pueda teletrabajar y sea más eficiente y más práctico, pues hacerlo, y cuando no, pues oye, pues no se puede y ya está, ¿no? O sea que simplemente creo que será una evolución y una adaptabilidad lógica a la situación actual. Bueno, pues tengo ya que dar el cierre, tengo que dar el cierre muy a mi pesar, porque yo estaría de verdad compartiendo experiencias con vosotros horas. Os agradezco muchísimo a los cuatro el regalazo que nos habéis dado, tanto a Más Consulting como a todos los participantes que han estado al otro lado de la pantalla, explicándonos cómo habéis vivido este COVID, qué tendencias de futuro estáis viendo, vuestras experiencias particulares, vuestros anecdotarios también, y por supuesto también darle las gracias a todos los participantes que han entrado hoy en este webinar y le han dedicado un rato pues, para escucharos a vosotros y para que entre todos nos concienciemos de la importancia que tiene esto de la gestión y la comunicación de crisis, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bueno, seguiremos haciendo webinars de este tipo y bueno, pues esperamos que podamos contar con alguno de vosotros también en el futuro, en alguno que otro más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Más Consulting. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Bueno.